Bueno, mi nombre es Carlos Prada, estudiante de Ingeniería de Sistema de la Corporación Universitaria Nacional CUN. Hoy voy a hacer la presentación de una base de datos con el diagrama entidad de relación y la presentación del problema para la realización de la base de datos mm, que se nos pidió para trabajo final del sustantivo vaca para la materia de base de datos. Entonces voy a empezar con la presentación del problema. Pues el problema es muy simple, pues hoy en día las organizaciones gastronómicas como restaurantes o pequeños comercios de venta de comida ah, no tienen los conocimientos tecnológicos y siguen usando registros manuales o archivos o implementación de gestores de texto como Excel, lo que dificulta la duplicidad, lo que genera problemas, perdón, como la duplicidad de datos, pérdida de referencias mm, y un mal manejo de los registros. Entonces, el problema trata lo siguiente. Un restaurante nos pide implementar una base de datos de gestión de reservas donde se solucione el problema. Y la base de datos se presenta así. El restaurante cuenta con 3 zonas: salón principal, terraza y salón VIP. En cada uno de los salones hay 5 mesas, las cuales las mesas irán de la mesa 1 a la 15. Ah, de la mesa 1 a la 5 tiene una capacidad de 4 personas, de la mesa 6 a la mesa 10 tiene una capacidad de 3 personas y de la mesa 11 a la mesa 15 tiene una capacidad de, de, de 2 personas. Entonces, se nos pide la base de datos para una gestión de reservas para clientes donde se establezcan los siguientes datos: nombre del cliente, teléfono y correo, la zona de reserva, la mesa que va a reservar, la capacidad de personas que puede contener esa mesa, el número de personas que van a estar en la reserva o en la mesa, la fecha y hora para la reserva y si la reserva se encuentra activa, que es cuando el cliente ya llega al restaurante; confirmada, cuando se confirma la reserva; pendiente, que pasó el tiempo estimado y no ha llegado el cliente, que la reserva quedaría pendiente; y cancelada, si el cliente llega a cancelar la reserva. Entonces empezaré con lo siguiente, que es el diagrama entidad-relación. Bueno, voy a hacer la presentación del diseño lógico de nuestra base de datos, primero que todo. Pues la implementación va a contar con 5 mesas, la mesa zona, perdón, con 5 tablas. Va a contener 5 tablas: la tabla zonas, la tabla mesas, la tabla clientes, la tabla reservas y la tabla estado de reservas. ¿Cómo se relacionan entre tablas? Pues decir, un ejemplo sería: las tablas zonas albergan número de mesas, la tabla cliente registra las reservas, la tabla estados conserva el estado de la reserva, pendiente, activo, confirmado, cancelado, y la tabla mesas asigna el número de mesa a las reservas. Este sería el modelamiento lógico. Ahora vamos con el modelamiento físico de nuestra base de datos. Este sería el modelamiento físico de nuestra base de datos. La tabla clienta va a contener los siguientes datos: nombre, correo y número de teléfono, y la primary key será el ID clientes. La tabla zonas va a contener la zona donde se encuentra la reserva, que va a ser VIP, terraza o salón principal.
La tabla estado de reservas contiene la primera key, estado de reserva, y el estado que se encuentra la reserva, ya sea pendiente, confirmada, cancelada o activa. La tabla mesas contiene el ID mesas, el número de mesa, la capacidad y la foreign key ID de zona, que va a estar entrelazada con la zona donde se encuentra la mesa. La tabla de reservas va a tener la primary key ID reservas, la foreign key ID del cliente, la foreign key ID de mesas y la foreign key estado de reserva. La cantidad de personas que contiene la reserva, la fecha de la reserva, la hora de la reserva y la fecha en que se asignó la reserva. Este será nuestro modelamiento físico, el diseño físico de nuestra base de datos para ya así proseguir con el diseño, con el diagrama de entidad-relación, que es el siguiente. Voy a iniciar con la explicación del diagrama de entidad de relación, que va a mostrar cómo se relacionan las tablas entre tablas y los datos. Empezamos con la tabla clientes. La primera key ID clientes de entero. La tabla contiene los nombres, correos y teléfonos en un dato varchat de 50 caracteres. La tabla mesas, la primera key ID mesas, contiene un dato entero, el número de la mesa entero, la capacidad de personas que tiene esa mesa en entero, el ID de la zona, un entero, que es la foreign key de la tabla zonas. Tiene una relación de unos a muchos. Esto nos quiere decir que una zona puede tener muchas mesas. La primera key de la tabla zonas, el ID zona en un entero, el nombre de la zona, un varchar 50, que como ya expliqué, tiene la zona VIP, terraza o salón principal. La tabla estado de reservas, la primera key ID estados, un entero, el estado de la reserva, un varchar de 50 caracteres, que como ya expliqué, tiene el estado puede ser pendiente, cancelada, activa o confirmada. Y por último, nuestra tabla maestra, la tabla reserva, que tenemos nuestra tabla principal, que es la tabla de reservas, que tiene la primary key o llave primaria, una ID reserva de dato entero, la foreign key de la tabla ID clientes, que se relaciona de uno a muchos. Esto nos quiere decir que un cliente puede tener muchas reservas. La foreign key de ID mesas, de la tabla mesas, un entero. Esto no quiere decir que una mesa puede tener muchas reservas. La foreign key de ID estados, del estado de la reserva, un entero. Esto nos dice que un estado puede tener muchas reservas. La cantidad de personas es la cantidad de personas que va a estar en la reserva. Puede ser 4, 3 o 2, que son las capacidades que tiene la mesa. La fecha reserva, un dato de fecha, date, que es la fecha en que se va a asignar la reserva. La hora reserva, que es lo mismo, un time de 0. El 0 nos dice que va a empezar hora, minutos y segundos. La fecha creación, que es la fecha en que se hace el registro en la base de datos, un timestamp de 0, que es lo mismo con time en 0, que es fecha, hora, minutos y segundos. Esta sería el diagrama entidad-relación de nuestra base de datos, que tiene una relación de uno a muchos entre clientes, mesas y estado de reservas a las reservas. Y una relación de unos a muchos de zonas a mesas. Voy a proceder ahora con la implementación en SQL para la realización de nuestra base de datos. Ya tengo creada nuestra base de datos. Me reserve el comando el comando de SQL para crear nuestra base de datos, create database, como se evidencia aquí. Se creó la base de datos.
Para poder usar o que MySQL sepa dónde vamos a implementar los comandos para insertar las tablas, usamos el comando use. Use gourmet reserve que nos deja, que nos enlaza a la tabla gourmet reserve, a la base de datos gourmet reserve. Pues ya tengo hecha la base de datos en sí. Ya creé las tablas, como se puede evidenciar, create table, el ID zona de un tipo entero, dato entero, un autoincremente que cada vez que se ingrese dato, automáticamente se le va a crear el ID y va incrementando uno a uno, no null, que no es nulo, que obligatoriamente tiene que ir ese dato y es nuestra primary key. El nombre de la columna, que es el único, nombre zona, un varchat de 50, no null, que debe crecer obligatorio. Create table mesa, la tabla mesas, como ya expliqué también, entero, autoincremente, no null y primary key. La foreign key del ID de zonas, que una referencia con el ID de zonas. Quiere decir que en esto ya tenemos nuestra primera relación entre tablas. Tenemos creada también la tabla clientes, como se evidencia, la tabla clientes. Lo mismo, una autoincremente, no null, primera key, los varchas de 50, no null. La create table, estado de reserva, lo mismo, ID entero, autoincremente, no null y primera key. Y nuestra tabla maestra, que contiene todos los datos de las reservas. El ID de reserva, que es la primera key, autoincremente, no null y primera key. El ID de cliente, ID de mesa, ID de estado, la cantidad de personas, la fecha de la reserva, un tipo de fecha, hora de reserva, un tipo time, de tiempo, la fecha de la creación, que es un timestamp, default, current timestamp, que nos da la hora exacta en que se creó la reserva. La foreign key de ID de clientes, la foreign key de ID de mesas y la foreign key de estados. Estos datos, ID cliente, ID de mesas, son estos datos que están aquí. ID clientes, ID mesas y ID estados. Y nos referencia con nuestra tabla clientes, mesas y estado de reservas. Ya hicimos la inserción de los datos principales para la práctica que hice para poder aprender de MySQL. Entonces tenemos primero que todo la tabla zonas, como ya nos dije, va a tener tres datos que es tres zonas, la base del restaurante, que es VIP, terraza y salón principal. Usamos el comando insert la tabla a la que le vamos a ingresar los datos, el nombre de la columna y los valores. Lo mismo con la tabla pendiente, con la tabla estado de reservas, que va a tener el valor en la columna estado, los valores pendiente, confirmado, activa o cancelada. Esto es lo mismo para clientes, el nombre, correo y teléfono, los valores. Estos son valores al azar que ingresé. Delay from cliente between 21-25 fue porque ingresé datos de más, no me di cuenta y estaba ingresando datos de más. Entonces delay from clientes es para eliminar datos de las tablas where ID clientes, que permite ¿cómo lo explico? Asignar por ID, el ID que se va a eliminar, y between nos permite asignar un rango. Ese rango que utilicé fue de 21 a 25. Insert inter, como ya expliqué anteriormente, el número, las mesas son 15 mesas en total, se pueden evidenciar. Tiene la capacidad de la mesa,
que son 4 personas por las primeras 5, 3 por las otras 5 siguientes y 2 por las últimas 5. Y el ID de zona, 1 VIP, 2 terraza y 3 salón principal. Y por último, nuestra tabla principal le puse el ID del cliente, el ID de la mesa, el ID del estado, la cantidad de personas, la fecha y la hora. Se hace siempre con el mismo comando insert into, el nombre de las tablas, las columnas que se van a ingresar los datos y los valores. Y tienen que ir en el mismo orden. ¿Qué quiere decir el mismo orden? El mismo orden que se encuentran las columnas deben ir los valores. El ID del cliente primero, el ID de la mesa después, el ID del estado después, la cantidad de personas después y así sucesivamente. Ahora pues vamos a proceder con las consultas. Las consultas sí las voy a presentar. Por decir, si queremos consultar nuestra tabla clientes, usamos el comando select from select from y la tabla a la que queremos consultar, en este caso clientes. Y primero vamos acá a usar use me reserve, que es la MySQL, que es la base de datos que vamos a usar, perdón, use me reserve. Y aquí, como puede ver, ya aceptó el código, el comando, y ahora sí vamos a consultar la tabla clientes. Como puede ver, nos parece todos los clientes que tenemos: Carlos, Ana Milena, Carlos Prada. Estos son los clientes que tenemos. Vamos a consultar la tabla select from. La tabla, ¿cuál sería la tabla? La tabla zonas. Ejecutamos el código y como podemos ver tenemos VIP, terraza y salón principal. Son los tres, son datos concretos. Se me olvidó explicar. La tabla zonas, la tabla mesas y la tabla estado de reserva son datos concretos. ¿Qué nos quiere decir? Que van a tener solamente un número delimitado de datos. En este caso, las tablas zonas tiene 3 datos: VIP, terraza y salón principal. Igual que la tabla mesas. Entonces vamos a eliminar acá y ponemos mesas. Y ejecutamos. Y como podemos ver, tenemos el número de mesa: 1, 2, 3, 9 hasta 10. Vamos a bajar esto aquí. Y el ID de la zona donde se encuentra. Esta tabla aquí fue un error que tuve, se me olvidó ingresar el número 4 de la tabla, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque se relaciona por el ID de la mesa, de la zona, perdón. Entonces, cada vez que anexamos el ID de la zona, que es el número 3, automáticamente va a saber que es la número 4 y tiene la capacidad de 4 personas. Entonces, ¿qué más sería? Vamos a ejecutar. Esto también es una tabla que tiene datos concretos delimitados que no pueden cambiar su valor. Entonces la tabla reservas, vamos a consultar la tabla reservas y ejecutamos este código y automáticamente nos muestra la tabla con los datos. Ahorita más adelante voy a hacer un join, una consulta join, inner join, para que podamos visualizar las columnas por los datos que contienen cada ID.
y podemos visualizar bien. En estos datos pues nos va a presentar son el ID de cada que contiene cada tabla y cada dato. No nos muestra el dato que contiene la tabla de, estados, por ejemplo, de mesas, nos muestra el ID más el dato. Entonces, ¿qué más nos piden? Nos piden select ya update, que es editar. En este, por ejemplo, vamos a usar la implementación update que nos dice es udate. El nombre de la tabla, por ejemplo, vamos a ver clientes. Entonces, el comando para editar los datos en esta tabla va a ser udate. El nombre de nuestra tabla, en este caso clientes. Update clientes. Vamos a el comando set para ver cuál columna se encuentra el dato que vamos a eliminar. En este caso, nombres, pero vamos a seleccionar aquí primero para consultar qué nombre tenemos. Por decir, en el ID número 1 tenemos a Manuel. Entonces vamos a cambiar el nombre por Carlos Prada. Entonces, como es un tipo string, pues lo vamos a poner entre comillas. Un string no, varchat, perdón. Entonces los ponemos entre comillas. Y usamos la opción where para identificar el ID o la fila donde se encuentra el dato que vamos a editar y la columna. Entonces en este caso ID clientes y ponemos el ID y ejecutamos el código y como podemos visualizar ya sirve el código. Entonces consultamos de nuevo la tabla y vemos que ya se nos actualizó el nombre a Carlos Prada. Bueno, en este caso pues en la tabla clientes es la única que podemos editar. ¿Por qué? Por lo siguiente, las primeras tres tablas como mesas, zonas y estado de reserva tiene datos concretos. Entonces la cuarta tabla, que es la tabla clientes, es donde van a estar todos nuestros clientes. Y la tabla reservas es nuestra tabla principal donde van a contener todos los datos. ¿Qué pasa con esta tabla? Pues el primer dato que es el cliente es de la tabla que estamos editando. Quiere decir que al editar esta tabla automáticamente se nos va a editar en la tabla reserva. Y como dije anteriormente, la tabla mesa, estado y cantidad y la mesa estados, mesa y estados y zonas tienen valores concretos. Quiere decir que no se pueden editar. Sí, se pueden editar, pero esto es cuestión del restaurante. Cuando nos pida o él quiera anexar más mesas, más zonas, entonces pues se podrían editar, claro que sí, pero como estos son concretos los datos que se nos dijo, entonces no se pueden editar. En este caso, la tabla cliente se puede editar todo lo que queramos. Por ejemplo, si en el ID número 2 también queremos poner Carlos Prada, lo podemos editar. Consultamos la tabla y automáticamente nos aparece Carlos Prada. Ya no es Ana, sino Carlos Prada. También podemos eliminar. ¿Cómo eliminamos datos? Con el comando delete. ¿Y cómo funciona este comando? Este comando ponemos el nombre de la tabla donde vamos a eliminarle el dato, por decir nombre tabla, perdón, nombre tabla, la tabla clientes y a continuación vamos a ingresar el ID o para que lea el ID que vamos a eliminar. En este caso, where ID clientes
va a ser igual, vamos a ver, el 1, acá from, quiere decir que vamos a eliminar de la tabla clientes el ID número 1 y ejecutamos para poder eliminar el dato 1. Acordemos que el primer dato aparecía como el nombre como Carlos Prada, entonces vamos a eliminar, ya no se eliminó, consultamos la tabla clientes y como puede ver se eliminó todo el ID 1, en este caso solamente aparece Carlos Prada, que fue el que editamos por segunda vez, y así podemos eliminar datos de cualquier, bueno, de cualquiera no, porque SQL impide que eliminemos datos de tablas datos de una tabla que se relacionan con otros datos. En este ejemplo, clientes se relaciona con la fecha y la hora y la cantidad de personas. ¿Qué tendremos que eliminar primero? Esos datos. ¿Por qué? Porque el cliente depende de esos datos. Entonces, por eso no nos deja eliminar. Voy a utilizar una implementación mucho que me gustó que se llama Inner Join para hacer las consultas y se visualicen mucho mejor. En este caso, el comando sería select para consultar. En este caso, reservas. Vamos a poner esto acá. Un asterisco. ¿Y cómo funciona Inner Join? Inner Join nos muestra los datos de dos tablas o más y las agrupa en uno solo. Por ejemplo, vamos a poner Inner Join a mesas. ¿Y cómo la vamos? Perdón, Inner Join. ¿Y cómo la vamos a referenciar? Por el ID. En este caso, por decir un ejemplo, el ID reservas va a ser igual en este caso, pues, para no hacer tan estrecho el código, vamos a cortarlo lo vamos a renombrar por una letra. Bueno, en este caso entonces va a ser inner join mesas, reservas a convertir a y mesas en B. Entonces, la reserva de el ID punto ID reservas va a ser igual al ID de mesas, pero ¿cómo lo vamos a relacionar? Acordemos que reservas en nuestra tabla principal y se encuentra el ID de mesa. Entonces, ¿cómo va a ser? A punto ID mesas. Y creo que es así. Vamos a ejecutar el código. Ok, ahora sí, este dato no entendía por qué, pero no sé qué error sucedió, entonces lo cambié por clientes y ahí sí pues muestra los datos de las dos tablas. Esto que lo que hace, fusiona las dos tablas en una sola, por ejemplo, como podemos ver aquí está la tabla de clientes y la tabla de reservas. Ajá, pero ¿qué queremos consultar? Que se nos vean los datos, por ejemplo, en una sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir los datos que queremos que se nos vea. Puede decir a punto
podemos ver la cantidad de personas. Vamos primero por el nombre, entonces sería, sabemos que el cliente se encuentra en la tabla B, entonces B.nombre, coma, entonces teléfono, entonces sería B.teléfono, coma, la cantidad de personas que contiene esa reserva, entonces sería A. Cantidad de personas y la fecha de reserva, entonces sería A. Fecha reservas. Y como por ejemplo, como podemos ver, Carlos Prada, todas las reservas que contiene, podemos ingresarle otro dato que nos muestre otro dato, por ejemplo, inner join, estado, vamos a hacerlo C, entonces lo leemos on, donde se nos, para que consulte las tablas de reserva, donde se nos juntan estas dos tablas, entonces A. Punto ID reserva, ID reserva va a ser igual a la tabla que queremos que se nos fusione o se nos para consultar id.estado, perdón, a.id estado. Eliminamos esto acá, lo ponemos acá. Creo que todo está bien, vamos a ejecutar. Punto estado no existe. Estado reserva. Sí, es estado reserva. Está bien bajo reservas. Y ahorita sí ejecutamos. A ver si ahorita sí nos funciona. Ejecutamos. Ahora sí. Pendiente. Se nos visualiza por el estado Carlos Prada. Pendiente. Tenemos otras con Carlos Prada. Confirmada, activa, cancelada. Bueno, este sí me pareció genial porque podemos visualizar cómo se encuentran los datos y podemos fusionarla con las demás tablas. Me parece increíble. Por último, por último, voy a presentar cómo funcionaría con una interfaz, ya que tuve que hacer un trabajo para la materia de programación. Entonces, pues dije, ya tengo la base de datos, pues voy a fusionarla con esta, voy a usar esta base de datos. Entonces, denme un momentico y se la presento. Esta sería nuestra base de datos. Pues sí, podemos ver aquí en reserva y se nos aparecen todas las reservas que tenemos, como Carlos Prada, María López, todas las reservas que ya contamos. Entonces, ¿cómo funciona la base de datos? La interfaz nos pide el nombre Carlos García, teléfono, número de teléfono, correo carlos@gmail.com. ¿Dónde va a ser la reserva? ¿En la terraza, VIP o salón principal? Entonces coloquemos terraza. La mesa, automáticamente, como podemos ver, se nos despliega solamente donde se encuentra la mesa, en la terraza, que va de la mesa 6 a la mesa 10. Por ejemplo, vamos a la mesa 8 y automáticamente nos dice la capacidad que tiene esa mesa, que son 3 personas. Quiere decir que el número de personas que van a estar en la reserva tiene un máximo de 3 personas. Vamos a darle 2. Y la fecha puede ser, vamos a dejarla para el día 5, al día 7,
a las 00, a las 22:00. Y vamos a confirmar la reserva. Y le damos a guardar. La se reserva, nos botó un mensaje que la reserva se registró con éxito. Y nos vamos a reservas y podemos verla aquí. Carlos García, 2606, el día 7 a las 22, confirmada. Así se vería la base de datos implementada en una interfaz. Entonces, espero que esté muy bien. Esto lo utilicé, pues me gustó. Espero que cumpla con los requerimientos mínimos del ACA. Los datos que voy a pegar, profe, los datos que voy a pegar, mira, los, los datos que voy a pegar, perdón, profe, los datos que voy a pegar en el trabajo van a ser datos diferentes, ya que como pudo ver, pues no tomé captura de los datos mientras que estaba implementando la base de datos. Entonces, espero que esté muy bien. Me gustó su materia, aprendí muchísimo. Muchas gracias por todo.